Ahí está bien tener registro de lo que se dice también para que nos sirva para refrescar algún concepto y demás. Bueno, Jimena, vos estabas con Jimena Cayman, ¿estás por ahí? Está congelada la foto. Hola, hola. Bueno. Y Claudia Tiene Cabrera, apagada la cámara, Jimena. ¿eh? Tiene apagada la cámara. Ah, puede ser, pero se ve que no escucha también. Sí, hay Eh, unos cuantos con cámara apagada. Yo les pido que prendan las cámaras porque es una clase, ¿no? sí, Hagamos de cuenta que estamos como es una clase sincrónica, o sea, es presencial. Entonces, si apagan la cámara, uno no sabe si se apagaron sabemos la que por ahí cámara. algunos tienen más problemas, menos problemas, Sí, pero por lo pero por lo menos de menos a te hacen ratos, escuchar. Sí. claro. Y que, Jimena, ¿escuchaste lo que te preguntaba? No, porque justo se me fue el internet y me cambié al celu. Ahora estoy en el celular y escucho. Ah, bueno. ¿Vos qué habías presentado? Ok. Ay. Yo presenté algo como hablando de patrimonio desde la escuela, Ah, pero sí, más desde sí. la escuela para los chicos, Ah, pensando como las configuraciones culturales que tienen los sí. chicos y que van a Ahí está, constituir ahí después está. como un futuro patrimonio. Algo así es mi Ahí idea, está. digamos. Había subido lo del taller de la memoria de la comisión, lo que trabajamos. Encontré, Sí. porque Vi en la bueno, bibliografía que subió algo de patrimonio y escuela y sí, que hay como un montón de casos que estuve mirando por arriba y me resultaron interesantes. Después lo voy a bueno, leer más en bueno, detenimiento, sí, eh, porque había de varios niveles por lo que vi y yo como que pienso los chicos de la escuela primaria más que nada. sí. Y después Eh, también vi, perdón, sí, no, no, decís, decís. después vi que había también bibliografía sobre la interculturalidad y eso también me resultaba por ahí interesante para ver, como para mecharlo. Pero bueno, viendo la bibliografía por ahí le doy un poco más de rumbo al trabajo. Bueno, bueno. La Pero, semana que viene perdón, seguro profe, que lo veremos interrumpa. algunos, ¿eh? No, no, perdón que lo interrumpa, pero por lo que yo entendí estaba bien el tema, Sí, 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 ¿o sí. no? No lo Sí, tenía bien, presente ahora, esto. sí, está Vos bien. Eh, vas a trabajar con nivel inicial, digamos. Patrimonio No, de con educación. primaria, 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 nivel Bien, primaria. sí. bien. No, no, porque yo Todavía se algunas siguen. cosas tengo de patrimonio y Ah, educación, también se las puedo subir. Ah, dale, sí, sí, dale. sí, porque aparte todo sirve. Me Porque Sí, creo gusta que vos en también. esa Sí, sí. clase, Paula, que le comenté, sí, eh, la Comisión Nacional era todavía de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, hizo una experiencia claro, con el tema, con chicos de cuarto grado, era en ese momento, que claro. era no sé qué ciclo de la EGB, Sí, ¿viste? es primaria, es primaria. Primaria. Ese experimento siniestro de la Ley Federal de Educación, por suerte, ya no está, pero dejó serias consecuencias en los niños y las niñas. Pero bueno, dale, seguí avanzando. Creo que encontré algún material más. Voy a ver si lo escaneo y te lo subo. Tengo que ver si es pertinente o no, porque vi una carpeta. Bueno, Hemos sufrido en los últimos 5 años 2 mudanzas espantosamente mal planificadas. No estamos está bien. detectando documentación que tendría que estar eh, accesible y bueno, También hay esas material cosas. de Francesco Tonucci, creo que es, que trabaja el tema de las niñeces con respecto a la ciudad, ¿no? El acceso, Ah, que eso es interesante porque es parte de lo patrimonial, ¿no? La ciudad, y cómo también hay una mirada más por ahí hacia los chicos, del acceso a algunas cuestiones que uno siempre piensa la ciudad, y cuando se hace la diagramación la piensa hacia una persona, o hacia los adultos mayores, o a ciertas discapacidades, pero se olvida también un poco de los chicos. Por ahí te sirve como para referirlo. Yo voy a ver si te busco también algo y lo subo, porque para que Bueno, hagas... yo vi, Sí, 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 vi sí. también
por ejemplo, de Sandra Carly, que habla de los chicos en la calle y habla de los Claro, espacios que constituyen. claro. También, encontré, uno se pone a buscar y hay un montón de material. Hay un Después, montón. bueno, es difícil después delinear y delimitar por ahí. Por Sí, eso sí, quiero pensar bien para dónde va a ir, como para, bueno, ir sacando Claro, y concentrarme en algún material específico. bien, bien. Bien. Sí, el tema de Ahora, la apropiación de los espacios por ahí de la ciudad, que es uno de los costados que podés claro. armarlo. Nosotros en el taller de la memoria hacíamos escalas, la historia personal y los testimonios sí. materiales, la Claro, historia de la familia y sus otros, y así llegaban a ya a una edad que los chicos trabajaban temas de la ciudad, del país, claro. de historia, un poco más, un eje temporal más extendido. Ujú. Eh, Así que bueno, me parece que son cosas interesantes, porque la ciudad, mal o bien, todo el mundo trata de apropiársela. Es una gran, es un gran Sí, error. ¿cuáles son los espacios que están Claro, destinados para los chicos? ¿Quiénes arman esos espacios? ¿Con qué intención? ¿Quiénes tienen acceso? ¿Quiénes no? ¿Dónde están sí, sí, ubicados? sí. Todos esos temas sí son súper interesantes. Son Igual que muy las plazas interesantes, también. pero muy vastos. Entonces ahí vos tenés que encontrar un Sí, poquito Tenés que acotar un poco, el claro, si no, recorte. no te va a alcanzar un cuatrimestre. no, por eso. Sí, 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 sí. Un sí, tal trabajo de cual. sociología urbana es como un poco mucho, o Sí, o de urbanística. sí, sí. Bueno, Claudia Cabrera, no me acuerdo tu tema tampoco. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Bien. Yo le había comentado de la recuperación de la casa histórica de Casa Mercado que tenía conexión con la Chacra Pueyrredón, ¿recuerda? Ah, sí, 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 la que tenía Sí, una comunicación por un túnel, túnel, una cosa así. exactamente, sí. Sí, 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 bueno, yo, estoy recolectando información. Hasta en el día de ayer conseguí los planos, o sea, todo de forma digital, ¿no? Los planos originales de cómo estaba en ese entonces la conexión de ajá. sitio Casa Mercado a la Chacra Pueyrredón y cómo afectó eso en lo que era en ese entonces el pueblo donde está la casa hoy, que ya no es más un pueblo, sino que es una localidad. Sí, sí. Ay, ¿cuál era? Es en el partido de San Martín, ¿no es cierto? Sí, 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 es la casa del sitio histórico Casa Mercado, que después de recuperada pasó a ser un centro cultural municipal, Bueno, donde hoy bueno, en día se tiene actividades artísticas. sí, un Y poco, educativas también, porque ajá. según por lo que me dijeron a mí, está funcionando también apoyo escolar de nivel primario y nivel secundario con el plan Conectar. Es, dijimos, municipal, el centro Sí, cultural. Perfecto, sí, fue recuperado por el municipio, por el sí. municipio. Bien, bien, un poco lo que hablábamos con el caso de Luana, de la quinta esta, no me acuerdo ahora el nombre, de Morón. Eh, porque vuelvo, hay varias propuestas que rozan bien lo urbano, la de la plaza de Villa Santa Rita, eh, y es un tema que vale la pena verlo y dos o tres casos de barrios no del centro de la ciudad, sino más alejados del centro, como Villa Santa Rita, que está cerca de la General Paz ya. O estos barrios suburbanos, lo que decíamos el otro día, de cómo esa inmensa metropolización y rápida metropolización del Gran Buenos Aires generó en algunos lugares paisajes bastante anómicos, con todos los problemas que eso trae, incluso de autoestima y de reconocimiento y de arraigo y de apropiación de la comunidad de sus espacios. Bueno,
El otro caso es el de Laura, que tiene que ver con ciertos murales, que bueno, queremos empezar a ver imágenes también, vayan subiendo las cosas que puedan ir recolectando para tener, para poder ir ayudándolos en el camino este. Hacer ciertos señalamientos y demás, porque bueno, ya tenemos mayo y creo que 3 semanas de junio. Sí, no sé si tanto, pero bueno. Bueno, pero empecemos a producir. No sé cómo está. Creo que lo que vimos con Carlos y Carolina era el... No, me estoy cruzando. Ítalo y Carolina eran Los los patios. patios. Mm. Esa redefinición. El hilo está fantástico, bueno, hay que ir viendo los avances y si todos los espacios que ustedes propusieron eran y si no están faltando algunos otros. Pequeño ajuste. Carlos y Graciela, ¿era? Teixeira. Sí, Sí. sí, El picadero, bueno, creo que lo hablamos bastante lo del otro día, sí. me parece que tienen como para... Y a mí me toca, voy a tratar este fin de semana de refrescar algunos de los conceptos del libro de Smith para ver dónde podemos encontrar los puntos para, para afinar el abordaje, digamos, ¿no? Porque básicamente estamos hablando de esto, los hitos que tendríamos que ver, porque arquitectónicamente la fachada es una fachada. El por qué está en ese lugar un teatro, bueno, habría que ver si había habido un picadero, eso sería interesante encontrarlo. También es remontarse a la memoria de la ciudad, incluso los nombres de los lugares, es un gran error de la sociedad argentina. A todo le pusimos San Martín, Belgrano, Mitre, Roca, Rivadavia. Digo, a mí me llama la atención en Rosario, una de las calles principales, da el monumento a la bandera, se llama Juan Manuel de Rosas. Los gobernadores de Santa Fe se lo querían sacar de encima más de una vez, eran aliados, habían firmado tratados y todo lo demás, pero era un peso ser aliado de Rosas, ¿no? Y más teniendo puertos y queriendo y compitiendo en la producción. Entonces hay una tensión ahí grande. Pero en otros es interesante otras cosas. Rosario, por ejemplo, la calle Buenos Aires es la que iba hacia el sur y conectaba con el camino a Buenos Aires. En Buenos Aires, la avenida Santa Fe después termina siendo la ruta 9, el camino del Alto, que iba a Santa Fe. La avenida Córdoba pasa a ser la ruta 8, iba a Córdoba, pero después, porque los malones y demás complicaban el camino que iba por Pergamino y entraba lo que después fue Villa María, no me acuerdo exactamente el recorrido del Camino Real a Córdoba, pero después se unificó en Rosario, una parte seguía Santa Fe y la otra Córdoba. Son las actuales rutas. El de Corrientes siempre fue, el del nombre de Avenida Corrientes siempre me complicó la vida, porque sí, va hasta Federico Lacroce, que es donde salía el tren que iba a Corrientes, ¿no? En la Mesopotamia. Pero bueno, la toponimia dice mucho o puede ayudar a decirnos si no estamos cambiando los nombres cada 5 días para homenajear a alguien que después nos olvidamos quién era, solo nos queda el nombre, como el nombre de la rosa, pero no es lo mismo. Esa toponimia, si tiene algo que ver con el nacimiento de este lugar, si en algún momento funcionó un circo donde habían variado caballos, no sé. La verdad es que estoy especulando totalmente. Bueno, lo magno y central
del Picadero fue Teatro Abierto y La Bomba. Creo que bombardearon. No lo bombardearon, pusieron una bomba. Bombardear es otra cosa. Claro. Sí, no, no se escucha. Desmuteate. ¿Pusimos mal entonces? Me parece que sí. Me sonó que decía bombardeo. Y eso parece como una acción mucho más. Fue poner una bomba, es un atentado. No, 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 no. Pero Estábamos fíjate, por convencidos. ahí me estoy confundiendo yo, ¿eh? Lo estoy No, diciendo de ahora lo voy a memoria. abrir para mirar, entonces, a ver si lo escribí Bueno, bien. son Bien. pequeñas cuestiones nada más. Y Sí. después, bueno, ¿cómo logró sobrevivir, aunque sea en fachada y y el espacio, porque el lote sigue siendo, a toda la especulación inmobiliaria de los últimos 20, 25 años? Yo no me acuerdo cuando apareció ese edificio de la esquina. No, también había un mercado en toda esa calle, de lo que es Ajá, ahora el pasaje, ¿cómo se Discépolo. llama? Discépolo. Cuando se sacó el ferrocarril, se colocó un mercado en toda esa cuadra. Ah, Que tenemos una foto de eso que vamos a subir, obviamente, del lugar, mostrando un poquito, haciendo un poquito de historia. Nuestra idea es empezar El mercado ya contando. no está. ¿Cómo, cómo? El mercado ya no está. no No, era en no, la no, calle. no. Sí, No, sí. pues todo esto, estoy hablando a principios de siglo, cuando terminó, cuando se sacó el Se recorrido levantaron de las la vías, sí. porteña. Claro. Exactamente. Eso se transformó en un mercado. Bueno, esto es un poquito la historia que vamos a contar como Dale. introducción de la calle, de lo que es el lugar y cómo llegamos, cómo llegó el teatro a ese lugar. Bien. Eso es, sí. Lo más pregnante, vuelvo a esto, para mí los dos puntos del teatro abierto y el atentado como primero, y la recuperación o la conservación del uso teatro, de la fachada del teatro original y demás, aun cuando toda la materialidad interior ya no está. Pero Claro. bueno, esto que hablamos bastante de que todo patrimonio siempre es inmaterial. Pero bueno, eh, bien. ¿Alguien quiere hacer algún comentario más, alguna duda, algún pedido, reclamo? Yo tengo una consulta. Sí. Los avances, todas las semanas, cada 15 días, ¿cómo hacemos? O a medida que hagamos algo, lo vamos Y mandando. mira, si el avance es Como, más, sería ideal poder ir siguiéndolo con una cierta frecuencia. No vamos a ser absolutamente rígidos de una preentrega por semana o una cosa así. bueno, Pero bueno, si lo que encontraron es, por ejemplo, sí sería bueno para también tener una idea de lo que están trabajando, las imágenes o algunos textos que vayan incorporando. La estructura del trabajo, en la medida que avancen, que sé yo, por ahí la semana que viene, hacia fin de semana, si podemos tener alguna data más, estaría muy bien. Porque también la estructura del trabajo es, es- es bueno que sea de una determinada manera, que sea bien consistente, que cuente la Que esté historia y que la ordenado. valoración se va haciendo de Mm. lugares, procesos, historias, no sé, de lo que cada uno haya trabajado. ¿Eh? Del Museo Hernández o bueno, del Museo de etcétera, etcétera, etcétera. Y además les sirve a ustedes como para ir ordenándose y no llenarse de tanta información que después por ahí no sabes cómo manejarla en realidad, ¿no? Claro, Entonces por ahí ir estructurándolo les sirve como para después ir viendo los faltantes o en dónde sacar o en dónde poner. Me parece que ya lo deberían ir armando. Mínimo que tenga, bueno, el título por ahí lo van variando, que era lo que hablábamos la otra vez, siempre uno lo último que pone es el título. Pero sí por ahí armarse el título, una breve introducción, empezar a desarrollar el trabajo, un índice por ahí podrían armarse, que mm. eso también les sirve como para darle un poquito de estructura al trabajo y para ordenarse ustedes, ¿no? Eso dependiendo del Pregunto, trabajo.
Ahora Sí. te dejo, Carlos, una pregunta. Casi todos los que vienen de la licenciatura en folclore hicieron metodología, ¿no? Bueno, ahí tienen, Claro. pelen los apuntes a los que les sientan que les haga un poco falta o se sientan un poco perdidos. Y cualquier cosa, bueno, los que la licenciatura en artes creo que no tienen materia de metodología, no me acuerdo ahora. Yo le puedo subir, que a veces uso, un poco como para cuando uno organiza una tesina, qué es lo que pone. Entonces se Está lo puedo bien, subir. Está como resumido, pero por ahí le sirve para ordenarse. sí. Así que después se lo subo al O Profe, si Canvas. no, se leen a profe, Humberto Eco cómo construir una tesis. No, no. Era un chiste, era un Mejor chiste. le subo el resumen. Carlos, profe, sí, bueno, discúlpame. muchas gracias. Sí, una pregunta, perdón, pero ¿dónde están los audios que no los encuentro que subís? ¿A dónde los encuentro? Eduardo de Bianchetti. Eduardo, perdón. 5346 creo que es. Pero si pones Eduardo de Bianchetti, creo que soy el único que está en YouTube. Ah, bueno, Ah, bueno, bueno. perfecto. Tengo dos Los- primos homónimos, primos lejanos, homónimos, pero los descubrí gracias a Facebook, porque Perfecto, no, pues digo, ¿dónde los encuentro? Pues estuve buscando por todos lados, digo, ¿dónde están los audios? Que no los... Así que bueno, con tu nombre, sí, perfecto. busquen mi nombre, ahí está en mi pantallita, Entrá así que bueno. directamente a YouTube y pone el nombre del profe porque te aparecen después como los videitos. Pues yo lo Sí, he sí. hecho. Profe Paula, Sí. entonces, no es un ensayo monográfico. No, Es no, un sí, poco, pueden armarlo como No, un pero digo, un ensayo si ensayo quieren. monográfico no lleva todas las partes de un trabajo de No, investigación. pero si a alguien le cuesta armarlo a nivel de un ensayo monográfico, yo les pongo la grilla como para que puedan ordenarlo mínimamente. Después no hace falta que por ahí sigan un orden tan estricto como si fuera una tesina, pero sí por lo menos que tenga el título, una introducción y después lo desarrollan. La manera de desarrollarlo la elige cada grupo. Ahora, si están un poco desorientados, yo se lo subo eso como aporte. Cada uno lo usa si quiere y si no, lo arma a manera de ensayo, ¿sí? No, no está bien, porque como recién decían lo de la tesis, todo eso digo, ya implica una hipótesis, implica un montón de otras No, cosas no, que no. no es Yo un no le ensayo. pongo la. Si en un Yo no. ensayo uno juega muchas veces Sí, con esto que no tiene respuesta y que uno busca sí, responder a través sí. del desarrollo del Vas a trabajo, ver que es si un yo lo subo trabajo no, de... no tiene el tema de plantear hipótesis y eso, sino Ah, simplemente bien, es como un punteo como para ordenar el trabajo, ¿sí? perfecto. Sí, no, no pongo ni el planteo de la hipótesis ni nada, porque eso aparte te lleva tiempo también. No, no, es como, lo saqué en realidad de una tesina y lo adapté como para que siga un orden, es una grilla con un cierto orden como para que puedan armar el trabajo si te cuesta mucho organizarlo. Decís, bueno, le pongo el título, hago esto y después lo voy desarrollando. Así que no, tranqui. No, está bien, sí, perfecto. sí, pues, daba un poco de, pero No, 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 bueno. no, es que yo con el ensayo monográfico había entendido que era la Sí, característica, la fundamentación, los autores, fundamentar con los autores, que sí, se sí, sí, relacionan. Yo lo había totalmente. entendido. Ahora cuando plantean esto dije, no es lo mismo". No, no, no. No, Entonces, nosotros no armamos tesinas, sí, ah, la grilla por ahí lo que les sirve es que si en algún momento quieren utilizar el tema para su tesina, mínimamente lo tienen organizado, ¿sí? Pero no es una tesina porque aparte eso lleva otro tiempo y nosotros no hacemos la parte de cómo se organiza directamente, es armar el trabajo. Por eso yo esa parte se la saqué. Es bastante parecido a la organización, pero no es tan compleja. La organización de una tesina o una tesis tiene otras complejidades que este Sí, trabajo no acá lo sería como una requiere. presentación del tema, un desarrollo Claro, y alguna sí, conclusión, claro. o u opinión. Claro, Bueno, un sí. ensayo siempre implica opinión, para todo, Sí, lo que todo. les vamos a pedir, que utilicen mínimamente las normas APA como para organizarlo. O sea, cuando arman el trabajo, el tema de cómo citar y eso, utilicen las normas APA, además porque
Ah, sí, ¿Les no sirve lo... a ustedes también como Profe, para...? te pido Sí. que nos manden igual, porque las normas APA todos los años se modifican. No son genéricas, ni son... O sea, el año pasado tuvieron una, el antepasado tuvieron otra, yo las de Todos este los año no. años se modifican, sí. Por Sí, eso, entonces, manden ustedes cuáles serían, porque incluso cambia hasta el modo de cita. lo que nosotros les pedimos es que miren, cada uno miren las que quieran, pero pueden citar, a ver, hay dos maneras clásicas de citar, que es o por cada hoja hacer la cita o al final del trabajo hacer las citas. Yo en lo Cada uno personal, seleccione cuál te gusta a vos, la persona. a pie de página, A mí me parece más, es más lógico, permite una claro, lectura porque no más tenés que irte hasta el continua. final del trabajo. Entonces, mínimamente hagan la cita, póngale al pie de página, ¿sí? Yo me Y acuerdo, al final la bibliografía. ¿Cómo? Y al Claro, final sí, hacemos al y al final de final toda la la bibliografía. bibliografía. Sí, toda la cita. Pasa que las normas APA tiene, o sea, incluso cuando uno parafrasea, hay una norma APA para el sí, parafraseo. no se, o sea, simplemente, mínimamente cuando hacen las citas a pie de página. Perfecto. Y Y después la después la Excelente. bibliografía al final, ¿sí? Perfecto. Sí, no, porque si no tenés que estudiarte más o menos la última versión de las normas APA. Nosotros a veces las subíamos, pero me parece también que no hace a la cuestión, porque eso es más para un trabajo precisamente de una tesis. Esto no es una Sí, pero tesis. aparte que sí, es como dice Carolina, yo todavía Sí. no las termino de entender. No. Soy de otra época. Inclusive utilicen, si utilizan el Word, fíjense que tiene para hacer las citas a pie de página, que es bastante fácil de usar. Entonces eso les simplifica bastante, ir haciendo, a medida que van escribiendo, lo van haciendo y ya les queda organizado. Después le van cambiando lo que quieran a pie de página o lo van arreglando, pero es simplemente para que el trabajo les quede organizadito y no tengan que después andar haciendo tantos ajustes, ¿no? Yo me acuerdo hace unos cuantos años, 40, 50 años, todos los libros tenían, en el mejor de los casos, al final del capítulo, las citas. Sí. Y había Sí, momentos en que dificultaba mucho la la lectura. lectura. Tipo, tenés que ir y volver mucho. Igualmente, digamos, por eso yo les digo, solamente que aparezcan a pie de página la cita, nosotros nos, digamos, es a esos efectos. Después cuando tengan que hacer una tesis, en la tesis le dirán, y cuando tienen que hacer una presentación para un congreso también, inclusive a veces no utilizan las normas APA, sino según la presentación y según el congreso, utilizan otro tipo de normativas para estas cuestiones. Así que nosotros con que tenga el título, una introducción breve y después hagan el desarrollo del trabajo y las citas, listo. Y después el tema, si quieren dividir, muchos dividen, por ejemplo, cuando son la bibliografía de libros por un lado y lo que es material de la web por el otro lado. A mí eso me da lo mismo, pueden poner de la web o lo pueden poner todo junto. Eso es indistinto. El tema es que el trabajo quede más o menos ordenado. Sí, porque aparte Y no si, son lecturas de 40 hojas, 50, no, 100. si lo que Es tienen, si tienen, van a entre poner, 10 y 20. claro, y material, por ejemplo, de lo que son fotos, en vez de ponerlo dentro del trabajo, eso sí lo pueden poner con un archivo aparte en un anexo, porque también simplifica para leerlo, ¿no? Uno ponen algunas fotografías y si quieren poner un poco más de volumen, lo ponen como un anexo. Eso también lo pueden hacer que queda, porque si no también son 40 hojas por las fotografías también, ¿no? Ese tipo de Claro, cuestiones. profe, yo tengo como mucha fotografía en cuanto a la Bueno, evolución de los murales. Ese es claro, el pero tema. por ahí podrías elegir algún mural más representativo, digamos, el que te parezca más representativo para el trabajo, y después esa evolución que contás la pones en un anexo. Le pones evolución de los murales, ta. Entonces uno lo mira ahí, porque si no también se te va a hacer un choclazo en un solo archivo, ¿viste? Y quedan como muy pesados también, porque las imágenes pesan mucho, ¿sí? Entonces, bueno, Bueno. esas cosas sí. Después sí. Esto lo veremos después. En algún momento la página, el EVA no soporta Si más que por ahí una es trabajo, yo determinada, lo que sugeriría que los manden al mail. sí, al de patrimonio, no los Claro. personales.
No a los personales, al que les dimos de Sí, sí, patrimonio. sí. Sí, Así y que bueno, mandarlos al mail. bueno, son las 7. Lo Vamos a hacer hacemos, lo sí, Sí, hacemos en PDF entonces, como para claro, que se ustedes vea. lo trabajan en Word, supongo, y Y después después lo lo pasamos presentan al en PDF. PDF. Sí, o- sí. sí, 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 la porque idea es también en el presentarlo en Word se PDF. descompagina a veces. En cambio, Sí. en el PDF no, les queda mucho más Es organizado. más estable como archivo. Sí. Sí, de Ítalo. Sí, yo quiero volver cuando puso el ejemplo del nombre de la calle que le había llamado la atención en Santa Fe. Hace poco lo escuchaba a Felipe Piña en una breve alocución sobre los nombres de las calles de Buenos Aires. Y hacía notar, por ejemplo, que en esta ciudad no hay ninguna calle que lleve un nombre de un caudillo del interior, un caudillo federal. Entonces, ¿Qué querés que le sí, ponga Felipe era, Ibarra? es notorio cómo aparece en la denominación una negación Sí, no, no, seguro, de un seguro. sector. Y a mí personalmente lo que me llamó la atención, yo hace 5 años que estoy viviendo en Buenos Aires, este, la cantidad de nombres de virreyes de España. Claro. Igual nos hemos independizado de Sí, es España verdad. y después lo hemos empezado cuando Debemos ser creció. el único. No sé en otras capitales Hemos empezado a poner nombres hispanoamericanas. de virreyes. Y después tenemos nombres de presidentes norteamericanos en avenida y no tenemos ningún nombre de presidente latinoamericano, por ejemplo. Bueno, Y perdón. tenemos la avenida Monroe, después está Roosevelt y creo que hay Kennedy, no sé qué más. Y no hay ningún presidente latinoamericano. Está Campos Salles, que es brasilero. Ah, El primer tiene razón. presidente de la República ¿En de Brasil, dónde está cuando ese nombre, derrocan al... Campos Salles? ¿En ¿Eh? qué barrio? En Es Núñez. una, en Ah, Núñez. Núñez. Es Ah. una calle de Núñez. Sí, sí, sí. Tienes Bueno, razón. el tema del nombre de las calles, convengamos que es complejo, marca claramente, bueno, esta cuestión que decimos que el patrimonio también va con el poder político de la mano muchas veces, y, y bueno, es esta cuestión también, fíjense en Lanús, si alguien conoce Lanús, va cambiando de acuerdo, ¿no?, a periodizaciones, que no está mal tampoco, lo que pasa que también pensemos en cómo siente la gente la apropiación, ¿no? Del viejo nombre y del nuevo nombre. O sea, también no hay una denominación que esté acorde por ahí o que tenga que ver con el lugar, ¿no? Mm, Hay muchos lugares que por ahí los nombres de las calles tienen que ver, se refieren a la parte más por ahí natural y geográfica del lugar. Entonces por ahí no entran en conflicto tanto como pueden ser estas denominaciones como que son más de corte político. sí, Eh, en lo cual, digamos, la comunidad casi no participa, tampoco, no le van a preguntar al vecino si le gusta el nombre de su calle cuando le ponen la denominación o cuando inclusive le hacen el cambio. De hecho, ha pasado que en muchos lugares le cambian el nombre a una avenida y sucede que el que no es del lugar lo llama con el nuevo nombre, pero el que habita en el lugar no se acostumbra a eso y lo sigue llamando con el viejo nombre. Entonces, bueno, hay toda una... Es aparte bastante en Profe, general, interesante. no, en esto eh, que eh, dice Ítalo, estas manifestaciones culturales que funcionan como estamentos sociales, es muy interesante lo que fue el caserón de Rosas, actual Bosque de Palermo, donde lo único Claro, que permanece son unos vestigios de unos ladrillos de cuando en el centenario lo volaron festejando. claro. Queda la dicen arcada que del fue un zoológico, es lo único, accidente. no, 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 ahí está comprobado. Que parezca un accidente, dijo Mirá alguien. quién apareció. Lo único que queda es la arcada del zoológico, del ex zoológico, es lo único original de lo que fue el Parque 3 de Febrero, posterior al... Y ahí tenés, la Avenida del Libertador choca con el Monumento a los Españoles. Y el Claro, monumento, contradictoriamente, ¿no? Y el monumento de Sarmiento está enfrentado en forma diagonal, obviamente construido más de 100 años después, con Rosas, que lo claro. Claro. hizo Menem.
Rosas había sido el gran olvidado, no tenía ni un solo monumento, y el señor Carlos Menem mandó a construir el monumento a Rosas y queda en diagonal, o sea, eternamente podría ser hasta poético, enfrentados Claro. en esa Claro. vida Libertador que cae en el monumento a los españoles, ¿no? Pero es Es gracioso, muy- es gracioso que en la elección del lugar del monumento a Sarmiento, hecho por Radán como obra de arte, es soberbia, ¿eh? Ujú, Soberbia. ujú. Aunque Sí, el escudo sí. es medio mentiroso, no sé qué, pero es muy buena. En ese lado estaba el cuerpo principal de la casa. Avanzaba sobre las dos avenidas, que eran como el frente de... hace 30, 40 años, el equipo de arqueología urbana de la Facultad de Arquitectura, dirigido por Daniel Shavelson, hizo la Robinson, excavación claro. de la casa. Mm. Y no sé dónde, no vi dónde, si quedaron algunos restos descubiertos. Están ahí, hay Están un, ahí. hay un 4 caños que rodean un par de ladrillos y dicen vestigio Sí. de lo que fuera el caserón de Rosas, y es lo único, lo tenés que buscar. Es un El tipo recorrido hizo, que hay sí, que hacer por está. dentro del lugar. Y el monumento de Rosas también está más cerca de la Embajada de Estados Unidos que de lo que era su casa, o del lado de la Bueno, Embajada de Estados Unidos que lo que era su casa. Pero bueno, son las un tema de historias. latitudes. La toponimia, perdón, Claro. quería agregar esto a lo que decía, la toponimia, los nombres de los lugares, son también muy importantes en el sentido este del arraigo. Por eso es una mala práctica, salvo que tengamos razones justificadas. Qué sé yo, me parece muy loco la importancia que tienen las calles Rivadavias en todo el país. Es, es desagradable hasta. Digo, hay cuestiones a revisar seguramente, pero normalmente en otros lugares las ciudades tienen, y las calles tienen nombres de cosas que pasaban ahí. En la época de la colonia, en Buenos Aires y en cualquier otra ciudad de las fundadas por los españoles, tenían el nombre de la calle de San Francisco, porque pasaba por la iglesia de San Francisco, la calle de no sé dónde, de Santo no sé cuánto, porque pasaba por el convento de Santo no sé cuánto, y Sí, así, sí. o sea, había una relación entre el lugar y una escala de Claro. identificación con esa Bueno, zona. pero eso que estás diciendo vos, en Buenos Aires no se mantiene a pesar de que es una Pero ciudad perdimos nombres, perdóname, nombres que se incorporaron después y que sirvieron de base a la construcción de la independencia, como la calle Victoria. claro, Le ganamos a los ingleses, ¿no? Quedaron defensa y reconquista, que es muy gracioso claro. porque a veces estaban del norte y otra vez del sur hasta que estabilizaron la cosa. Eh, Esto que decís vos de la toponimia y de que las calles referían a circunstancias, acá en España, a pesar de todo, se sigue manteniendo. sí, Nosotros lo variamos. O sea, sí. en ese sentido nosotros lo variamos cuando en realidad deberíamos nosotros mantener nuestra propia toponimia en ese Claro. sentido. En la placita que donde estaba antes el municipio, la Plaza de la Villa, sale una callecita que dobla, una calle de 2,5 metros de ancho, y se llama la calle del Codo porque hace un codo. Entonces Claro, nadie se puede... Vos imaginate si le ponés, qué sé yo, Felipe VI, no sé, cualquier cosa. claro. Matate, déjame seguir Sí, llamando. O la travesía del Conde o la calle de los Recoletos, sí, sí, es o de donde los está el suspiros, convento. claro. Sí, Así que que es bueno, mucho más sustancial, ¿no? Porque refiere a un hecho, entonces es como que, sí. bueno, Y tiene ese mismo nombre durante 300, 400 años. sí, 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 pero bueno, Y te lo estaba es, queriendo hablar y ya Eh, después nos sí, metemos con se otro me, tema. sí, se me ocurre, ¿no? Yo he nacido en un pueblo muy pequeño y me parece que esta cuestión toponímica a partir de lo que acontece en el lugar tiene que ver con la capacidad que tiene uno para registrar lugares. Claro, Cuando era muy chico el pueblo donde yo he nacido, nadie de los que vivíamos en el pueblo
sabíamos los nombres de las calles, salvo la calle donde uno vivía o la calle donde vivía la tía o el abuelo a lo mejor. Y nos identificábamos, inclusive cuando alguien preguntaba dónde ir, dice, vete hasta la verdulería de Don Tra, ahí Sí. dobla hasta que llegues a donde se acabe el pavimento. Y ahí vive, nadie decía tal calle, tal número. Después cuando ha ido creciendo el pueblo, me he dado cuenta yo, y sobre todo cuando vuelvo ahora, que ya prácticamente ha desaparecido esa manera de registrar los lugares Claro. que uno tiene. Pareciera Pues que hay son, una cuestión de la percepción del tamaño de la ciudad que obliga a denominaciones y a numeraciones para identificar los lugares, parece, ¿no? es que es así. El tema de la toponimia es también apropiarse de los lugares. Si Claro. son nombres genéricos, eh, en casi toda ciudad argentina hay una esquina de Rivadavia y San Martín. Olvídate. Y está normalmente en el centro. Después hay algunos otros locales que yo. eh, Pasó mi barrio, que era mi pueblo cuando éramos, bueno, todavía tiene algunas cosas de pueblo. Adrogué se llamaba originalmente Almirante Brown, que fue el nombre que le puso Esteban Adrogué y como ya había una estación Almirante Brown en el ferrocarril del sur que estaba en La Boca, no existe más, pues, donde está Casa Amarilla, más o menos. Eh, Le dijeron, no, mira, le dijeron los del ferrocarril del sur, nosotros a la estación le ponemos el nombre del tipo que dona la tierra. Así que se va a llamar Estación Adrogué. Y después quedó el pueblo, terminó, y ahora se oficializó el nombre de Adrogué. Y todas las calles tienen nombres de marinos de la flota de Brown, de las primeras armadas. Se llaman Buchar, Jorge, Azopardo, Pinón, en pocos lugares hay esa proliferación de marinos de aquella época, ¿no? Y en un momento, en la década del 20, se les ocurrió ponerle los nombres que tenían que tener todas las ciudades argentinas. Entonces, la calle Almirante Seguí pasó a ser Bartolomé Mitre. La calle Pinón, no sé, San Martín, Roca, todas cambiaron de nombre. Duró una semana, más o menos, no, un par de años duró. La única que quedó con el nombre cambiado fue una parte de Seguí, que desde la barrera de la estación hasta el fondo en mármol, sigue bastante lejos, quedó como Bartolomé Mitre, pero es la única. Tenemos una avenida Espora, no sé cuántos lugares hay. Pero es mejor incluso todavía esta otra cuestión. Nuestras ciudades son casi todas artificiales, o sea, creadas ex profeso, salvo algunas, una cantidad. Entonces, los nombres sería bueno que tuvieran que ver con eso. Pero bueno, porque también hacen al patrimonio, a la memoria y a la apropiación de los espacios por parte de las comunidades. Pero nos estamos desviando como demasiado. Nos quedaba un tema que lo vamos a pasar así como bastante rápido, pero me interesaba comentarlo y por ahí hago una segunda intervención la semana que viene y ya lo acabamos. El por qué el Instituto del Patrimonio Histórico Artístico Nacional de Brasil en un momento deja o separa a la administración y a la gestión de los museos de ese gran instituto que tenía una visión muy integral de lo que eran los bienes del patrimonio cultural y su cuidado. Como les había empezado a decir la vez pasada, es así. Primero, Brasil es un país complejísimo. El Instituto del Patrimonio, el IPAN, tiene injerencia sobre cantidad astronómica de sitios comparados con las que tenemos nosotros, y nosotros tenemos muchas cosas declaradas que por ahí podrían no haber sido declaradas, pero bueno, ahí están. Tiene sedes regionales, ellos tienen muchas regiones ya establecidas hace mucho tiempo, el sur, Río Grande, Paraná y Santa Catalina, el sudeste, que son Sao Paulo, Río de Janeiro,
Espíritu Santo y Minas Gerais, el suroeste, que es Mato Grosso do Sul, Goiás, no me acuerdo, todos los estados que lo conforman, el nordeste, estado de Bahía, Sergipe, Maranhão, otros más, y la región noroeste, que sería básicamente la Amazonía con 5 o 6 estados, que es la menos poblada del país. Aunque el extractivismo también estuvo avanzando lamentablemente y va a seguir. Donde la principal ciudad es Manaos y es la gran representación de lo que fue el ciclo del caucho a fines del 19 y muy principios del 20. Que dicho sea paso, el caucho parece que es importado de la India o de... Tengo que averiguar bien eso porque no me quedó claro. Y se adaptó. Bueno, nosotros en Buenos Aires, ya en la época de la colonia, había gomeros, que son la planta del caucho. Es un ficus, o sea, es pariente de la higuera, de los ficus que están plantando ahora en las calles, que no sirven para arbolado público, porque tiene hojas perennes por una cantidad de... Pero el gomero de la Recoleta tiene más o menos 200 años, y el de Plaza Lavalle, en Viamonte y Libertad se calcula que tiene también 400 años. Pero bueno, comentarios al margen, anecdóticos. El tema es que tanto en monumentos como los museos son mucha cantidad y difíciles de manejar centralizadamente, porque sobre todo desde la época de Gilberto Gil se han sumado y se han reconocido bienes de culturas populares, de expresiones artísticas y lugares de la cultura afro, de los distintos pueblos originarios, y se empezó a enlazar toda la visión del patrimonio más convencional, aunque ellos ya se recuerdan, habían empezado declarando monumento histórico a la ciudad de Europreto, a la Vila Rica, con un criterio que a nosotros nos llegó en los años 80 o 90. Y en un gobierno como el de Getúlio Vargas, vaya contradicción o paradoja. Pero bueno, esa complejidad les indicó que en algún momento era necesario empezar a trabajar en red, y la problemática de la gestión de los museos les resultaba muy complicada de resolver dinámicamente dentro de una estructura que es muy grande, pues tiene la cabecera federal y tiene secretarías regionales en no todos los estados, pero por lo menos uno por región seguro. En los estados más poblados, que son los del sur, los del sudeste, y los del sur es uno por estado, pero en el nordeste y en la Amazonía son mucho más esparcidos. Está mucho más, menos representada porque hay menos población también y menos cantidad de bienes declarados. Pero ya les digo, se están incorporando, y a los museos, el criterio de museos también se creció y se complejizó con otros sitios culturales o espacios culturales que no es que hayan integrado un acervo o hayan recibido una donación de una determinada colección, sino que por ahí se van creando en esa comunidad, en ese punto de cultura, que de ahí es más o menos donde todo empezó a complejizarse y enriquecerse, porque la idea de los puntos de cultura fue soberbia. Es otra de las iniciativas de Gilberto Gil, que no orientaba con criterio partidario la asignación de recursos. Se presentaban, se evaluaba técnicamente y se generaba un subsidio. Entonces, por ahí, centros culturales muy chiquitos
pasaron a tener categoría prácticamente de museo, o un museo que de alguna manera iba integrando por su propia actividad ese acervo que le permitía instalarse como museo y demás. Y la construcción de la red, digamos, están los museos federales, o sea, los museos, lo que serían los museos nacionales. Nosotros los tenemos el 99% en la ciudad de Buenos Aires. En el resto del país están el Museo de la Casa Natal de Domingo Faustino Sarmiento, la estancia jesuítica, que es el Museo Jesuítico Nacional, en Jesús María, el Museo del Virrey de Liniers y la estancia jesuítica de Altagracia, en Altagracia, Córdoba, la Casa Histórica de la Independencia, el Museo Nacional de la Casa Histórica de la Independencia, en Tucumán, obviamente, el Museo Histórico Regional del Norte, que tiene el Cabildo de Salta, la Casa de los Uriburu, casona colonial, y la Posta de Yatasto. Y después hay unos lugares híbridos que dependen directamente de la comisión, no sé qué va a pasar, que son el Templete de Yapeyú, donde se supone que era la casa natal de José de San Martín. Iba a decir Juan José de San Martín, pero me detuve a tiempo. Hay un pequeño museo en Las Misiones que son de propiedad del Estado Nacional. Piensen que cuando se declara todavía Misiones no era provincia, era territorio nacional. Y la casa del Marqués de Llave y la capilla de no sé qué, que era como la capilla doméstica de esta familia, el Marqués de Tojo, que quedaron en propiedad de la nación. O sea, son pocos en comparación y tienen también, o sea que fue medio absurdo el haberlos separado haciendo la comparación de los distintos casos, como habíamos empezado a ver con el Instituto Nacional de Antropología Historia de México y el Instituto del Patrimonio Histórico Artístico del Brasil. La ley, esperen que la tengo por acá anotada. Esperen un segundito. Tendría que estar acá. Ley 11.906. Miren la cantidad de leyes federales que tienen los brasileños. No sé cómo empezaron a nominarlas, porque ustedes vieron que acá la ley 1 es la que salió con la primera legislatura, que era la Convención Constituyente del 53. Y a partir de ahí, números, la cantidad de legislación que tenemos nosotros y la que tienen ellos. Pero bueno, crea este Instituto Brasilero de Museos, le ponen resguardo directo a los museos federales. Vuelvo, la mayor densidad de museos están en la región sudeste, aunque los estados los estados de esos estados son poderosísimos económicamente, sobre todo Río y más que nada Sao Paulo, el mismísimo Minas Gerais, y tienen muchos museos estaduales, y museos estaduales de primer orden. Entonces, la política de museos que se viene desarrollando con un quiebre medio extraño, como obviamente como pasó con todo en la época de Bolsonaro, viene coordinando con los niveles de los museos estaduales, los museos universitarios, que son muchos, el famoso museo que en 2017 fue que se incendió la Quinta de Boavista, que es el museo de la Universidad Federal de Río de Janeiro, que es un museo que empezó a integrar Pedro I, y la colección se muda cuando se declara la República a una de las residencias preferidas de Pedro II, el emperador. Que aparte parece que era un tipo bastante querido, esas cosas que, bueno,
cada nación sabe cómo trata a sus déspotas. Pero no era un tipo aparentemente muy despótico, o sea, una cuestión política de las élites de Sao Paulo y de Minas Gerais, básicamente las que derribaron a la monarquía. Pero bueno, eso lo sabrán ellos. Esos museos universitarios se empiezan a coordinar en políticas, en formación de personal, en definiciones y porque hacen formación en museología, en debates sobre la orientación de la museología, sobre qué se considera un museo y demás, discuten con lo que postula el ICOM, es el Consejo Internacional de Museos, que es al modo del ICOMOS, pero básicamente sobre los museos. Se debate, hay mucha ida y vuelta, y también promueven y consolidan la formación de museos municipales y comunitarios, que son un concepto que empezó a crecer a partir de eso que decíamos de los puntos de cultura. Había museos comunitarios, había casas de cultura comunitarias, pero que empezaron a integrar colecciones. Ustedes saben que un museo es una institución permanente, esa es la definición del ICOM. Institución permanente que alberga una colección y que sobre esa colección investiga y difunde. Son las tres pilares de la museología, de los museos. La colección, básicamente, la investigación, la difusión y la educación de ese acervo. En América, Hispanoamérica, Iberoamérica, porque en Brasil también pasó bastante parecido al resto de los países, son centrales los museos históricos. Porque cada nacionalidad, no cada pueblo, cada nacionalidad precisa de un relato fundacional y de una narrativa que lo sostenga. Creo que ya lo habíamos hablado un poco esto. Sí, si no lo decimos ahora, porque es importante esto. Y el patrimonio, en principio, esto sí lo habíamos visto, es una construcción de las élites para sostener una mirada sobre un territorio y una población que se albergan. Cuando nos hablan del ser nacional argentino, yo le pregunto, ¿cuál? El que estaba antes de los españoles, a mí no me incluye más que en una 16ª parte de una bisabuela guaraní que tuve, que lamentablemente no conocí. En los españoles, esa raíz hispánica que generó una red de ciudades que después más o menos conformaron una relación que terminó siendo la Argentina, porque los territorios gobernados desde Buenos Aires hasta 1810 se suponía que estaban lo que ahora es el Uruguay, el Paraguay, lo que era Bolivia con su salida al Pacífico, prácticamente el centro de la Argentina. No había un dominio sobre la Patagonia, nunca llegaron a ocuparla los españoles. La población más al sur, y que es muy tardía, es ¿Eh? Alguien tiene el micrófono abierto y no debería. Bueno, entonces, esa narrativa se sostiene básicamente en los museos históricos. Aparecieron prácticamente con la independencia, aunque se consolidaron a fines del siglo XIX. Lo primero que aparece es una colección de historia natural, que era lo que para los... es muy impresionante esto. Para las propias élites eran cosas exóticas, porque se consideraban más europeos que americanos. Entonces, un gliptodonte, si aparecía, era una cosa rarísima. Recién ahí se está construyendo
la idea de un museo de historia natural, que es muy interesante porque la primera junta ordena la creación de un museo, mucho no sé, lo mismo que una biblioteca pública, que terminó siendo la Biblioteca Nacional. El museo quedó ahí más o menos con una pequeñísima colección, ni una pinacoteca, o casi 4 o 5 cuadros. Funcionó en la Manzana de las Luces muchos años, hasta que se dividen. Pasó a poder de la provincia, porque eso era, no había todavía un Estado nacional en la época de 1820, una cosa así. Y Rivadavia funda el museo ya un poco más consolidado, le da una cierta estructura, sigue estando en la Manzana de las Luces, pero básicamente el Museo de Historia Natural, de Ciencias Naturales, que terminó siendo el Bernardino Rivadavia, ahí está bien puesto el nombre. Pero el Museo Histórico Nacional termina consolidándose después, y también el Museo Nacional de Bellas Artes, que se funda definitivamente y con una matriz organizativa importante por Sívori. Fíjense cómo esas instituciones son centrales para una idea de nacionalidad. En el caso nuestro, absolutamente cosmopolita, basada en la historia de Mitre, pero en Brasil, si bien tuvo también esa narrativa unitaria, era más difícil de sostenerla con las variantes culturales de sur a norte y de este a oeste que tiene un país continente. Con ciudades tan importantes como Río en su momento, porque el despegue de Sao Paulo es más reciente, Ouro Preto, Salvador de Bahía, etcétera, etcétera, Recife y demás. Entonces, toda esa diversidad y esa riqueza, que si bien medio se negaba, como acá, durante buena parte de la construcción de la narrativa nacional brasilera, termina impactando de una manera notable y explotando en cuanto a la complejidad en el primer gobierno Lula, con, sobre todo con Gilberto Gil a la cabeza. Realmente hay que reconocerlo, fue soberbia la gestión. Entonces, esos distintos niveles, el Instituto Brasilero no los gobierna directamente, sobre todo a los comunitarios sino que coordina acciones, que ofrece apoyo, financiamiento, forma los cuadros profesionales y técnicos de esos museos, y va haciendo una política museística que tengo que seguir leyendo, porque la verdad es que me apasionó y no pude encontrar todo el material que hubiera querido, o revisar todo el material que fui encontrando. Incluso en la página de ellos, del Instituto Brasileño de Museos, los van a encontrar y se puede traducir al castellano. Pero bueno, por todo eso se lee bastante. Entonces, fíjense cómo, si bien a mí me puede resultar medio chocante esta idea de separar, tienen un staff profesional, el Ministerio de Cultura, y una dirección política que puede permitir esa autarquía de manejo de unos elementos de uno de los bienes del patrimonio más complejos, que son las colecciones de los museos, con respecto de lo que es los bienes materiales, edificios, ciudades y pueblos históricos, y, ¿cómo es que se llama? Todos los bienes inmateriales asociados o independientes de esos bienes materiales, qué sé yo. En el teatro de Manaos, en la ópera de Manaos, ¿por qué le habrá puesto Manaos este nombre a esa porquería que hace? Encima está devastando monte santiagueño y bosque de checo salteño para sus plantas de soja. Pero bueno, la historia, el teatro, cada teatro lírico, cada teatro de prosa en Brasil que está declarado,
el registrar los elementos inmateriales asociados a qué cantantes pasaron por ahí, qué óperas se estrenaron, las obras que se fueron dando. Hay teatros declarados que son galpones, qué sé yo. Yo calculo que Gilberto Gil habría declarado al Picadero seguro. No solo al Teatro Colón por su impronta majestuosa y su arquitectura, que es maravilloso, ¿sí? O el Cervantes, que también fue declarado, pero sin ese criterio de la complejidad que implica un bien cultural de valor patrimonial. Así que bueno, este es rápidamente el panorama, dan cuenta de una complejidad, dan cuenta de una mirada sobre el patrimonio mucho más rica y enriquecedora de la que tienen los gobiernos en la Argentina, sobre todo las élites, porque digo, también allá un Fernando Enrique Cardoso, que era neoliberal como Carlos Saúl I, tuvieron una política increíblemente más rica y con mayor proyección que la que suelen tener nuestros gobernantes. Hubo excepciones, hubo gestiones de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos que avanzaron en términos que no lo habían hecho durante años, durante décadas, pero siempre la visión termina siendo la más conservadora y restrictiva, al contrario de lo que está sucediendo en Brasil y lo que viene sucediendo también en México. Incluso, que no da el tiempo para verlo, y también hubo idas y vueltas, sobre todo en los gobiernos uribistas y demás. Colombia tuvo una política en los 90 de cultura y por lo tanto sobre patrimonio mucho más avanzada que la que tuvo la Argentina. Perú también tuvo muchos retrocesos y demás, o Chile, donde la sombra ominosa de Pinochet no termina de removerse. Pero bueno, era un poco este el panorama que quería adelantarles. Si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario o si alguien tiene algún dato más, porque probablemente en las visitas a Brasil no todo sea playa y caipirinha, ¿no? Pero Profe, hago una consulta. sí, Sí, profe, le consulto porque, bueno, como verá, el trabajo mío se centra en lo que es museística. Y sí, a mí me llamó la atención en la página del IPAM que cuando despliego las solapas, ellos tienen la división entre patrimonio material y patrimonio inmaterial. Tienen así dispuesta la página. Tienen sí, sí. como... eso tendrá algo que ver con, no sé, bien cómo se A ver, enmarcaría o si tiene... esta es más que nada opinión, porque tampoco tengo tanto registro y tanto intercambio con otros profesionales. En algún momento lo teníamos. Pero yo también sostuve, porque es lo que Laura Jane Smith habla del patrimonio, del discurso patrimonial autorizado. Se instaló de tal manera esa primera versión del patrimonio, atada a lo material, a la materialidad de los edificios, y básicamente de los edificios. Pablo Bonaparte, cuando trabajábamos juntos, siempre nos hacíamos contrapuntos, él contaba, y es en gran medida cierto, que el patrimonio, el llamado patrimonio material, lo tomamos los arquitectos, los arqueólogos también, así que no se hagan. Pero es básicamente, hasta ahora siempre fue un tema, historia de la arquitectura, más que nada. Y lo que explica Laura Jane Smith en el discurso patrimonial autorizado con el espejo patrimonial, es esto, cuando aparece la noción de los bienes inmateriales, de alguna manera ya la única posibilidad que quedó fue hablar de una convención de patrimonio inmaterial, como si fueran dos cosas.
Es muy difícil volver sobre eso, y los organismos oficiales en general, y sobre todo los que están adheridos, de los estados que están adheridos a la UNESCO, es muy difícil hablar de otra cosa. Digamos, esto lo puede decir la academia, se puede decir desde otros lugares. Pero vuelvo a esto que me parece lo central, más allá de la denominación que es importante, pero que a veces es difícil de modificar. El trabajo que están haciendo tiene mucho que ver con imbricar los aspectos materiales e inmateriales aún de los bienes materiales, que ya no es patrimonio de los arquitectos ni de los arqueólogos, porque parece que fuéramos los únicos autorizados para hablar de algo, cuando tenés antropólogos, etnólogos, sociólogos, artistas, los chamanes de los distintos, o como se llamen en cada uno de los distintos grupos de los pueblos originarios, porque digo, son tal la diversidad en Brasil y podría ser tanta la diversidad en Argentina, aunque por extensión y todo, digamos, y por genocidios. No es que los brasileños no hubieran hecho, o los portugueses no hubieran hecho genocidio. Lo que pasa es que tenían más lugar para escaparse. Entonces sobrevivieron y se escondieron en la selva durante siglos. Y hay pueblos que están recién ahora empezando a tener contacto con el Estado brasilero o con el hombre blanco en general. Entonces sí, vamos a encontrarnos con eso. Es algo con lo que hay que lidiar, no nos queda mucha otra, pero digamos, hubo una convención de patrimonio inmaterial en 2003. Y hay una cosa que también dice Laura Jane Smith en otro de los trabajos, ahora no me acuerdo exactamente en cuál, que dice, fíjense que en general las expresiones materiales del patrimonio, los grandes edificios, los poblados históricos, son asumidos rápidamente también por los estados, porque vienen de su centralidad y de el discurso que se valoraba hegemónicamente para construir esa narrativa estatal que es importante. Un caso que es tremendamente vigente porque todavía hoy el conflicto es patente, es el de España. España, que fueron dos dinastías medievales que fueron en contra de su mando, conquistando territorio, desplazando a los musulmanes, hasta que quedan en realidad tres grandes monarquías: Portugal, que permaneció casi siempre aislada, Castilla, que viene de la vieja Principado de Asturias, León, Castilla-León, toman a Galicia y después avanzan hacia el sur, se convierten en el actor más poderoso a fines de la Edad Media europea. Y la corona de Aragón, que se junta con Cataluña, y conquistan lo que después es Valencia y las Baleares. Su interés durante casi toda la Edad Media y buena parte de la Edad Moderna está en el Mediterráneo. Lo que pasa es que el eje de la disputa geopolítica y económica pasa al Atlántico y al resto del planeta con la globalización primera, que es la de la conquista de América y la de las costas africanas y algunos enclaves en la India y demás. Entonces, las expresiones inmateriales en general tienen un alcance menor y por los estados centrales buscan desprestigiarlas o relegarlas de una manera muy compleja y hegemónica a la categoría de folclóricas. Una sardana para un catalán es, o los que se suben uno arriba del otro, esas festividades, son expresiones muy caras a el sentimiento local, pero le resulta al
al discurso nacionalista, y digo nacionalista en el peor de los sentidos, del Estado central, aberrante, que se ponga al mismo nivel que, y lo voy a decir con toda la mala intención, pero para que sea bien gráfico, que el Valle de los Caídos, el Cuelgamuros. Eso, el discurso nacionalista español, aparte con lo feroz que fue la disputa en la década del 30 del siglo XX entre una república federal y un Estado centralista. Esto viene desde los Borbones, porque los Austrias les interesaba más que fueran todos católicos, les importaba nada en que hablaran. Fíjense que los estados del Sacro Imperio que quedaron bajo los Habsburgo hasta el siglo XIX, el idioma, salvo el idioma oficial para ciertas cuestiones del Estado, que era el alemán del sur, el que hablaban los austríacos, hablaban húngaro, nadie dejó de hablar su lengua. En España pasó otro tanto hasta los Borbones, que quisieron imponer la idea que tuvo Luis XIV, que impuso en Francia, donde se perdieron casi todas las lenguas locales y se impuso el francés como única lengua oficial. El Estado francés, desde el absolutismo, es muy centralista. Los Borbones, españoles, que eran casi todos tarados, no pudieron hacer lo mismo, aunque se complicaron la vida tratando de hacerlo. Y el franquismo fue feroz en la anulación de esas diferencias. Entonces, es muy difícil también que un Estado central asuma esos bienes que tienen mucha validez local, que serían muy enriquecedores, que podrían componer una idea de nación mucho más compleja y más rica. ¿Qué sé yo? La Argentina, durante toda la vida, y todavía sigue pasando, los locutores en el ISER eran obligados a hablar en rioplatense. Y fíjense con la cantidad de acentos, tonadas y variantes locales y regionales que tiene el castellano en nuestro país, si no sería mucho más interesante escuchar a los locutores de la cadena 3 o si están o de la Radio Nacional de Santiago del Estero, hablar con su propia tonada. No, que no me hablen como ¿cómo se llama este personaje que a veces tiene cosas muy graciosas? El oficial Gordillo, ¿lo ubican? Es un tucumano que hace de policía y habla en la jerga más popular de Tucumán. Para mí es incomprensible en más de un sentido, pero bueno, algunas cosas sí entiendo. Pero digo, esos aspectos de los bienes inmateriales son mucho más difíciles de sostener como un discurso nacional porque choca con la idea misma de hegemonía por su propio alcance. Las leyendas urbanas de Buenos Aires tienen poco que ver con la Salamanca o con el Pombero. O con otras leyendas de otros lugares que por ahí nunca conocemos, ni más de un país tan centralista como, pese a su federalismo, como es la Argentina. Entonces, bueno, el conflicto está. Habíamos dicho al principio que la cultura y el patrimonio son temas conflictivos que generan conflictos y que se intentan imponer en muchos casos por vía coercitiva. Y hay que seguirlo trabajando. Pero bueno, así es un poco la historia de que todavía casi todos los estados hablan de los dos patrimonios, cuando desde nuestro punto de vista es básicamente uno. Bueno, ¿alguna otra cosa o ya nos despedimos? Carlos, ¿está? No. Ah, Hasta. está bien. Bueno, la dejamos acá hasta el lunes que viene. Si pueden Bueno. avanzar, avancen. Listo. Hasta la próxima. Una duda, profe, para el próximo encuentro, ¿nos vamos a dividir en grupos o continuamos así? Todavía no lo terminamos de resolver. El lunes nos vemos Bueno. y ya
es de acá lo que queda de coso. Si a ustedes les Perfecto. queda más cómodo algún día que otro, vayan avisando en el grupo de WhatsApp y lo pensamos. Eso no creo que va a ser la definición última. Si realmente, que yo sé que hay gente que no está pudiendo venir los lunes porque cursa y se superpone con otras materias y por ahí le resulta más cómodo venir los miércoles, qué sé yo. Porque ahora básicamente va a ser cuestión de ir comentando sobre los trabajos y alguna cuestión teórica que se desprenda de alguna de las necesidades que vayan surgiendo de esos trabajos. Sí. Una aclaración nada más, Eduardo, que con la presentación nosotros pusimos que sufrió un atentado, posteriormente reconstituida y reinaugurada en el año 2012. Bueno, se ve que me quedó, o leí mal, o me ¿Sabés? quedó de otra Lo que pasó fue que la primera que te mandamos por correo decía así, bombardeo, estaba mal escrito, estaba mal expresado. Y no, está bien. Está bien. Pero después cuando lo vimos, ya estoy medio complicado con algunas cuestiones, pero todavía. pero por eso nosotros también cuando volvimos a leer, no, está mal esto que pusimos. Claro, Entonces lo bien. corregimos y lo pusimos bien. Sí, porque Bueno, gracias entonces. no, por favor.